espera o su objetivo es garantizar disponibilidad, confidencialidad e integridad, ¿vale? Regularmente asociamos estos conceptos en temas de gestión de la seguridad de la información, en normas como la ISO 27001, en las cuales pues están orientadas a tema de mejora continua con el ciclo PHBA. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de los proyectos y de la seguridad de la información? Hoy en día pues hablamos mucho de temas digitales, de transformación digital, de seguridad, de ciberseguridad, de blockchain, Sandra, RPA, etcétera. discúlpame un segundito, ¿puedes compartir la pantalla? Ah, perdón, perdón. No te preocupes. Ya, pequeño detalle, listo. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Listo. Entonces les mencionaba por qué es importante por qué es importante los proyectos y la seguridad de la información. Pues hoy en día hablamos de muchos conceptos que tienen que ver con tecnología, transformación digital, transformación tecnológica incluso. Y quiero mencionarles dos conceptos que dentro de mi experiencia considero que son importantes. Primero, en el contexto colombiano en el cual pues, nos encontramos, sabemos que hay una política de gobierno, un plan de desarrollo nacional que se plantea durante la época de mandato del presidente electo y para nuestro caso, la política de gobierno digital, pues una política que todas las entidades públicas deben empezar a cumplir y ya nos habla de elementos como valor público, codiseño de los servicios, participación del ciudadano en los servicios que quiere consumir y para lograrlo nos hablan de tres habilitadores transversales, es decir, elementos que nos van a permitir lograr esas metas que están dentro de la política digital y uno de ellos es la seguridad y la privacidad, ¿sí? Entonces, desde el gobierno ya se está hablando de seguridad y privacidad de la información, pero esta política digital que ustedes la pueden encontrar en internet y la pueden leer, más o menos unas 30 páginas, y pues creo que está en un lenguaje que es asequible a todos, nos damos cuenta que esto es posible si se hace una hoja de ruta, es decir, si se plantean unos proyectos que realmente estén alineados con la estrategia para que realmente la operación pues responda a estos objetivos. Y como segundo elemento, hay estudios ya en los cuales se habla de la importancia de las habilidades en gerencia de proyectos que debemos desarrollar. Un estudio particular es el del PMI. Les puedo compartir también más adelante cómo se llama el estudio. Básicamente es el desarrollo de habilidades en la era digital y como una de las principales habilidades son los conocimientos de seguridad y privacidad. Entonces, si ya un referente mundial como lo es el PMI nos está hablando que los gerentes de proyectos o gestores de proyectos debemos empezar a desarrollar habilidades y competencias en seguridad de la información, en este caso conocimiento. Y por otro lado, el gobierno ya está implementando políticas en temas digitales en los cuales la seguridad de la información es habilitador para lograr estas políticas, necesariamente debemos prestarle atención a lo que es las habilidades en estos conceptos. ¿Listo? No significa que entonces los gerentes de proyectos van a saber de todo porque no terminan entonces sabiendo de nada, sino tienen una especialidad, pues, pero no está de más tener esos conocimientos base que me permitan a mí gerenciar proyectos como un proyecto de ciberseguridad, de transformación digital, que es a lo que nos vamos a enfrentar realmente los gerentes de proyectos independientemente del campo de acción, porque podemos estar en ingeniería civil, es decir, en la parte de construcción, en la parte financiera, etcétera. Cualquier proyecto va a tener unos componentes digitales y por ende unos componentes de seguridad importantes que es necesario podernos comunicar en este entorno y la comunicación la logramos si tenemos conocimiento y habilidades en estas competencias. ¿Listo? Eh, esta segunda parte, pues entonces como comparar el ciclo de vida de la gestión de proyectos y lo que es la gestión de la seguridad de la información. En esta gráfica entonces podemos observar el ciclo de vida tradicional con un elemento que probablemente a algunos les va a causar curiosidad, que es el elemento de control, ¿cierto? Sabemos que el ciclo de vida da inicio, casi que podríamos decir que muerte a un organismo, ¿verdad? Es como todo el proceso que tiene que tener un organismo dentro de su vida, ¿no? En el caso de los proyectos, pues
Este ciclo regularmente pues va soportado porque el control es transversal, ¿cierto? A todas las fases, en algunos casos se llama, o en algunas iteraciones que lo llaman también, hablando un poco de metodologías ágiles. ¿Por qué ubico esta figura de esta manera? Porque es lo que regularmente solemos hacer. Pienso que en los proyectos que he podido gerenciar, el monitoreo y control realmente no se hace desde el inicio, no se hace desde la planeación, es decir, no tenemos visibilidad de lo que está pasando en el proyecto por distintas razones. Porque creemos que monitoreo y control es llenarnos de actas, llenar un proyecto de 300, 400 actas y luego, ¿qué pasó en el acta 80? Pues, ¿qué pasó hace 6, 7 meses? Ni siquiera la hemos desarrollado, ni siquiera la hemos elaborado. No tiene sentido al final del proyecto querer reconstruir todas esas actas, así sea un cumplimiento contractual. Entonces, ¿cuál es la invitación? Poder romper ese esquema, que es, todos sabemos la importancia que tiene el monitoreo y el control, el seguimiento, pero no lo aplicamos verdaderamente porque no contamos con las herramientas y sobre todo con la cultura de tener la información disponible y que esa información sea útil para la toma de decisiones. En el tema de la gestión de seguridad de la información, hay dos componentes, ¿no? Lo que vemos aquí en el ciclo PHBA, que es la orientación que tienen las normas ISO en general, y pues la ISO 27001 en gestión de seguridad de la información. Y el modelo de negocio, este es un modelo que propone ISACA como referente, en el cual entonces ya no habla solamente de hacer un ciclo de mejora continua estilo PHBA, sino propone integrar elementos y dentro de esos elementos existe una verdadera coherencia con la estrategia. Entonces ya nos habla de temas como arquitectura, no solamente arquitectura de TI, arquitectura de seguridad, sino arquitectura como tal empresarial, el tema del gobierno a través de los procesos y la cultura que se desarrolla o se gestiona porque existen personas. ¿Sí? Entonces, el modelo de negocio de seguridad de la información nos propone una visión más estratégica, más en conjunto, más pensando en todo. Asimismo, debe ser pensado un proyecto, ¿no? Como un conjunto, como un todo y no como una sumatoria de ciertas fases o pasos. ¿Sí? ¿Cuál sería dentro de mi experiencia la relación que podrían tener estos conceptos? Pues básicamente que debemos construir sobre algo conocido. Es decir, reinventarnos la rueda no genera realmente verdaderos espacios de innovación, sino poder tomar elementos y con base a ello poder generar ciertas propuestas, cambios, mejoras incluso. Y en ese sentido, si ya tenemos algunos referentes en gestión de seguridad de la información, unas buenas prácticas en proyectos, pues es unir estos dos mundos para garantizar seguridad de la información en nuestros proyectos. ¿Cómo lo podemos hacer? Es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte pues, del webinar, ¿vale? Teniendo sobre todo conceptos claros de la importancia que tiene la estrategia y la visión desde la estrategia, no solamente para una organización, sino para un proyecto. Los gerentes de proyectos lamentablemente nos vemos muy operativos, nos vemos como el secretario que llena a veces las actas, nos vamos a encontrar con el que hace el cronograma, nos vamos a encontrar en empresas donde su esquema organizacional demasiado funcional, pues hace que no tengamos poder de decisión, no tengamos capacidad pues de responder frente a los cambios que requieren los elementos de los proyectos o la incertidumbre con la cual se mueven hoy en día los proyectos, pero ir generando conciencia en los gerentes de proyectos en algunas herramientas útiles que nos puedan facilitar y nos puedan generar un poco más de valor o que nosotros dentro de nuestra labor podamos generar un poco más de labor, pues van a empezar a construir pues algo más de conciencia y poder crear esa cultura, ¿vale? Gestión de proyectos con seguridad, minimizar riesgos y aumentar beneficios. Básicamente este punto lo oriento a que la gestión de riesgos se vuelve completar una matriz y en los proyectos también lo hemos visto y en seguridad de la información también hablamos de gestionar riesgos, ¿sí? Como la base de la gestión de la seguridad. Y en la mayoría de casos en los proyectos considero que el mayor riesgo que puede presentar un gerente de proyectos es que pierda credibilidad
Y esa credibilidad, ¿por qué se pierde? Primero, porque puede ir, como vemos en la gráfica, aumentando, es decir, se va alcanzando el tiempo, el proyecto empieza a ser exitoso, pero probablemente al final el cliente no está satisfecho con el producto que recibió porque no le suple esta necesidad, este problema, ¿sí? Entonces, esto hace que inmediatamente el beneficio que podía obtener con el proyecto se reduzca bastante. Y segundo, no comunicarse asertivamente, y no solamente en el trato con las personas, sino en los ambientes digitales en los que estamos moviéndonos hoy en día, proyectos que incluyan tecnología y temas de seguridad de la información. Si no tenemos un lenguaje común, no conocemos los conceptos, difícilmente nos vamos a poder comunicar, y esto los clientes lo evidencian bastante, o los usuarios de un producto, y eso genera malestar y genera que se pierda esa credibilidad, ¿sí? Porque podemos generar valor si aseguramos la información de nuestros proyectos. Primero, porque nos invita a tener una visión diferente de lo que es la gestión de proyectos. ¿Y esta visión en qué radica? Básicamente en una adaptación. Estamos en un momento muy interesante en temas tecnológicos, pero esto requiere que nos empecemos a adaptar, requiere que esa adaptación esté enmarcada dentro de una posibilidad de transformación real, como lo vemos aquí en la imagen que coloco, pues básicamente es una referencia a lo que fue la evolución, no solamente ocurre a nivel natural. En este momento necesitamos este tipo de evolución, este tipo de cambio para poder adaptarnos y transformar un poco lo que tiene que ver con la gerencia del proyecto, que es la base de hoy en el webinar. Otro elemento importante dentro de por qué podemos generar valor asegurando nuestros proyectos es la invitación que hoy en día hace la transformación de tomar decisiones basadas en datos confiables. Y les propongo poder reflexionar sobre estas dos frases. Una, pues, de un novelista: si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Es un poco fuerte, no hablamos de querer controlar en términos de manipular, sino de realmente gestionar. La puse tal cual como está mencionado y atribuido a este novelista, Tom Clancy, justamente pues por no quitar un poco de créditos a quien haya mencionado la frase, pero sí quisiera que reflexionáramos sobre es tan impactante en el tema de tener la información controlada, disponible, y sobre todo que sea útil para, en este sentido, poder gestionar las personas. Los proyectos son hechos por personas y para personas, y una verdadera gestión del recurso humano nos lleva un poco más al éxito, una verdadera negociación con lo que tienen que ser los interesados de los proyectos, ¿no? Y esta otra, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Y ya la era donde fue revolución Internet por toda la cantidad de información que teníamos, ya tenemos tanta información que no sabemos en muchos casos qué hacer con ella, entonces debemos gestionarla, depurarla, y esta también pues es una de las propuestas en seguridad de la información, ¿no? Y por último, generamos valor porque empezamos a pensar en el negocio. Es decir, los proyectos vistos desde arriba, no desde la parte operativa del hacer, sino también del visionar, de ir más adelante. Y esta otra frase que les comparto: el comercio no trata sobre mercancías, trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. Esta me llamó mucho la atención y por eso se las comparto también, porque considero que tiene mucho sentido en que hoy en día lo que tiene que ver con el negocio, lo que tiene que ver con la transaccionalidad que tienen las empresas para existir dentro de un mercado, no solamente habla de los productos o servicios que pueden estar ahí materializados en la empresa, sino que la la información, es decir, cómo nos vemos hacia afuera, hace que verdaderamente se puedan consumir estos productos, o los clientes consuman estos productos y estos servicios, ¿sí? ¿Y cómo los consumen? Porque se generan proyectos que permiten que salgan al mercado, ¿no? Entonces,
haciendo este barrido importante y recopilando por qué generamos valor, básicamente porque nos valora al asegurar los proyectos, básicamente porque nos invita a temas de adaptación, de cambio, de transformación, tomar decisiones con base a información y que esta información sea confiable y porque tenemos una visión estratégica del negocio o de la empresa en la cual se esté desarrollando nuestro proyecto. Por último, entonces, poderlos compartir estos 5 pasos claves que considero son importantes para alcanzar proyectos confiables con información segura, que es el nombre de nuestro webinar, desde el punto de vista de disponibilidad y desde el punto de vista de generar competencias, conocimientos en el lenguaje que se habla de la seguridad de la información. Primero, pues es importante sacarle tiempo a planear las comunicaciones. Y esta planeación de las comunicaciones no es la tradicional matriz de comunicaciones que habla en qué frecuencia, a quiénes voy a comunicar, qué voy a comunicar. Esto es un elemento nuevamente operativo que es necesario, pero pues ya en Internet hay muchas plantillas, hay mucha literatura acerca de cómo diligenciar este tipo de matrices. La invitación de planear las comunicaciones es primero entender muy bien el proyecto, qué necesidad, qué problema, ¿sí? Qué oportunidad está supliendo, qué objetivo se espera con este proyecto y a partir de ahí qué elementos nos vamos a concentrar en temas de seguridad, pero puede ser también en temas de tecnología, implica nuestro proyecto, no importa el área que nosotros nos desenvolvamos. Muchos de pronto, si estamos o hemos sido formados en electrónica, en sistemas, se nos va a facilitar esta terminología, pero he conocido casos en donde los abogados, obviamente por temas de protección de datos, han tenido que conocer el tema y se desenvuelven muy bien, probablemente no van a ir a desarrollar una aplicación, no van a aplicar un algoritmo de criptografía, etcétera, que no es el interés principal de la gestión del proyecto, pero sí les permite comunicarse y por tanto entonces planear cómo va a ser ese ambiente de comunicación y un ambiente de comunicación un poco más innovador. ¿Qué herramientas interoperables puedo llegar a tener? Por ejemplo, hay muchos, y en las universidades pasa, en los ambientes tenemos la suite de Office para aprovechar, entonces qué chévere poder conectar el proyecto con Power BI para que pueda yo comunicar mi estado del proyecto con temas visibles que le interesen al ejecutivo, que podamos tomar decisiones. Esto es lo que se propone con temas de planear de comunicación. Listo, no tenemos Power BI, pero ya existe el Excel con algunas aplicaciones o algunas extensiones que nos permiten hacerlo. Hay software libre, definitivamente la tecnología está, la herramienta está. Es elevar un poquito y tener la creatividad de poderlo hacer. Segundo, pues verificar cuál sería esa estrategia de seguimiento y control, porque es importante en términos de seguridad, porque si la información está disponible voy a poder tomar decisiones. Que no le ha pasado en proyectos que se muestran esas alarmas que definitivamente el tiempo no va a alcanzar, que el costo se está pasando, el flujo de caja del proyecto se está afectando y por eso empezamos a sacrificar un poco la calidad, ¿sí? Porque no tenemos una buena estrategia de seguimiento y control desde el principio, lo que les mencionaba al inicio del webinar. Todos tenemos la conciencia de que el monitoreo, el seguimiento y el control es transversal en todo el ciclo de vida del proyecto, pero regularmente se vuelve un tema netamente operativo en llenar muchas actas y por cumplir un contrato. Entonces esto no es estratégico y no me está permitiendo conocer el proyecto nuevamente. Esta estrategia, si pueden ver, está conectada con este primer punto, que es utilizar la tecnología para saber en qué estado se encuentra el proyecto. O sea, mucha visualización y mucha trazabilidad. Acá hay otro elemento importante y ya nos hablamos un poco más de Scrum, del tema de transparencia como uno de los valores. También siendo muy transparentes con nuestro cliente, con la realidad del cliente, podemos tomar mejores decisiones. Es lamentable cuando no se piensa en el proyecto, sino se piensa en el negocio o se empieza en la empresa o el cliente piensa en sus propios intereses y no se ve a la otra parte, a la que está desarrollando el proyecto, como un aliado, ¿cierto? Sino se ve como un enemigo, a ver si le aplico una multa, a ver si lo regaño, a ver si
porque eso es natural en los ambientes de la gestión de proyectos. La invitación es pues desarrollar esas habilidades, no solamente blandas, como las que hablamos, sino también desarrollar las habilidades que proponen en la era digital, tener bastante conocimiento en seguridad, en normatividad, en liderazgo, pues nos va a permitir tener un mayor manejo de la información, ¿sí? Siendo transparentes, no va a ser fácil para un cliente decirle, no, pues el proyecto está muy atrasado, no contamos con el costo, eso no es sencillo, y no quiere decir que vayamos a ir del otro lado, como a que no nos importe, no nos interesa el estado del proyecto, y miren, aquí lo mostramos, sino por el contrario, con estas competencias blandas, con un conocimiento pleno de lo que está pasando, poder empezar a tener soluciones a la medida de lo posible, ¿no? La tercera, pues generar entregas por fases o iteraciones. Ya el PMI, en su última versión, para hablar de temas propios del proyecto, pues entonces ya nos habla de temas ágiles. Ya Scrum pues ha tomado y seguirá tomando de pronto mucha fuerza. Cada uno de los que gerencia proyectos definirá cuál será la mejor buena práctica a adoptar de acuerdo a las características de su proyecto, a la organización, a la necesidad de cubrir, ¿sí? La metodología es el fin, no es la metodología es el medio, no el fin, ¿sí? Entonces no nos debe estresar o preocupar cuál metodología o cuál buena práctica vamos a utilizar, pero sí tener mucha conciencia en que si yo estoy desarrollando un producto, un servicio, puedo generar valor si realmente hago entregas parciales. Y en términos de seguridad de la información, si estas entregas parciales cuentan con esos elementos mínimos de seguridad, va a haber confianza de nuestro cliente. Si están disponibles, va a haber confianza de nuestro cliente. Si realmente no hay ninguna alteración en eso que estoy mostrando, va a haber más confianza de nuestro cliente. El cuarto punto, entonces, pues es definir el repositorios. Los repositorios de información justamente van asociados a cumplir con el tema de disponibilidad, pero lamentablemente se vuelven es como el cuarto de San Alejo, por decirlo de alguna manera, en donde colocamos y colocamos documentos y documentos y documentos y generamos esa cultura de, pues por lo menos ahí está, pero luego entre 100 200 documentos que se pueden llegar a generar en un proyecto, incluso más, pues nadie va a tener el tiempo para empezarlos a revisar. ¿Sí? No está bien, por ejemplo, esa práctica que algunas veces, desde mi punto de vista, ¿no? Respeto obviamente cualquier manera o metodología que se utilice, pero grabar sesiones y luego yo paso y hago el acta, pues eso genera reproceso y eso realmente no lo orienta a un tema de adaptación y cambio, ¿no? Que no se está utilizando nuestro recurso pues más preciado en temas de gestión de proyectos, que es el tiempo. Entonces, definir muy bien ese uso y ese manejo del repositorio es clave para garantizar proyectos seguros, porque la información la voy a obtener ahí y no es simplemente recolectar documentos, sino saber seleccionar y cómo y ponernos de acuerdo en cómo los vamos a organizar, ¿cierto? Y por último, pues generar una base de conocimientos, bien sea en seguridad de la información o en proyectos, de acuerdo a lo que más necesitemos conocer, ¿sí? Si estoy en el mundo de la seguridad de la información y probablemente mis vacíos sean en gestión de proyectos, es complementario, no es digamos, de absurdo que una persona quiera saber más en temas de gestión de proyectos, aunque no los vaya a gestionar, porque finalmente va a ser parte de un proyecto. Y lo mismo, si mi fortaleza es la gestión de proyectos, pero en temas de seguridad de la información no hay mucho, pues ya hay mucha literatura muy fácil de comprender sobre este tema, ¿no? Entonces, la invitación es pensar en la confianza que debemos generar en nuestros proyectos y esa confianza vista desde la visualización de toda la información del proyecto y desde el pensar estratégicamente en lo que el proyecto nos puede brindar, ¿no? Muchísimas gracias entonces pues la participación. Gracias a la universidad nuevamente por esta iniciativa, a todos los participantes. Voy aquí a ver, veía que estaba el chat un poco, pero no sé. ¿Sí?
Si tienen entonces preguntas, no sé, me colaboran, me decían que la manera más fácil era poderlas como leer y contestar verbalmente. Hola, Alexandra, muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Pues no sé, pues pasamos a la sesión de preguntas, si no te molesta, si ya estamos preparados o me confirmarás. Vamos a dar paso entonces a nuestra ronda de preguntas. Agradecemos la participación de nuestra conferencista, la ingeniera Alexandra Peña. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos una pregunta de Oscar y nos dice Oscar, ¿qué son las siglas ISCA? Ok, ISACA es un instituto referente en temas de seguridad de la información, ¿sí? Creo que en la presentación me faltó una A, si está por acá, es ISACA. ISACA es un instituto como tal que se encarga pues de sacar más que normativa, buenas prácticas en temas de seguridad de la información y tiene unas certificaciones especiales y tú como un equivalente del PMI si estás más familiarizado con temas de proyectos. ISACA tiene también o en temas de seguridad, tiene su propio instituto para sacar estas buenas prácticas y certificaciones en temas de seguridad de la información. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Mónica. ¿Cuál es el ¿Sí? enfoque de arquitectura? El enfoque de arquitectura propuesto, pues ya dependerá si lo queremos llevar a términos de seguridad de la información, de términos de TI, en términos empresariales o en términos de proyectos, ¿no? Poco hablamos de arquitectura de proyectos porque no es un concepto que se haya desarrollado, pero sí hablamos de arquitectura empresarial y la arquitectura empresarial lo que propone es que la tecnología esté al servicio del negocio, es decir, de la estrategia, y por eso dentro del modelo de negocio de seguridad de la información, lo que conecta la tecnología con la tecnología con la estrategia es justamente los elementos de arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, esto básicamente es el modelo que proponen en seguridad de la información, en donde tengamos una visión más de negocio en términos de gestión de seguridad de la información, vistos tres elementos importantes para lograrlo, aparte de los que ya conocemos. Y estos tres elementos son arquitectura, gobierno y cultura. La arquitectura conecta la tecnología con la estrategia, el gobierno lo conecta los procesos con la estrategia y la cultura, las personas con la estrategia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Adriana. ¿Qué tipo de tecnología recomienda para realizar el seguimiento y control en los proyectos? Bueno, digamos que yo soy una amante ahorita de la tecnología y estamos justamente en un proyecto en donde queremos empezar a aplicar temas de inteligencia artificial para el seguimiento. Eh, si tenemos los medios para desarrollar estos elementos que me permite la inteligencia artificial empezar a aprender, ¿no? Y el seguimiento y control se vuelve un tema un poco operativo y yo aprendo, digamos, de cada cuánto están actualizando un cronograma, por ejemplo. Entonces, chéverísimo poder unir elementos como Microsoft, por ejemplo, en su suite que tiene Project, que tiene Power BI, que tiene SharePoint, Exchange. Entonces, todos estos elementos de integración son buenísimos. Si no tengo los recursos suficientes para de pronto tener un proyecto de esta naturaleza, podemos utilizar software libre, por ejemplo, lo que es Project, pero lo más importante, no, insisto, no es la herramienta, sino que yo tengo una estrategia de seguimiento y control fuerte que me permita a través de la tecnología, pues hacer un seguimiento y control bueno. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Adriana. ¿Cómo aplicaríamos la norma ISO 27000 sobre la seguridad de la información con los proyectos? ¿Cómo aplicaríamos? Bueno, a ver, no soy muy amante de la norma ISO 27000,
por existir otros modelos como el modelo de negocio que son más estratégicos, pero podría decirte que el ciclo PHBA que propone la norma es un referente, ¿cierto? Que nos permite entender qué debemos gestionar, en qué punto debemos gestionar y qué debemos hacer si en dado momento lo que planeamos no corresponde a lo que hacemos, ¿no? Enfocado en términos de proyectos, ¿cierto? La norma en su anexo específico en temas de gestión de seguridad de la información me dice que debo cumplir como elemento mínimo para hablar de tener un sistema integrado de gestión de seguridad de la información. En este sentido, creo que ese anexo, que es básicamente un cumple, no cumple con ciertos criterios, llevados a la práctica de proyectos, puedo ver en qué aplica y qué no. Por ejemplo, seguridad física, pues yo debo garantizar, ¿cierto? Un backup, por ejemplo, en proyectos. Debería yo tener un repositorio y ese repositorio estar no solamente en la nube, sino tener en la USB, en mi computador, etcétera. Son elementos que me pueden llegar a facilitar. Entonces, yo pienso que la norma es útil en su anexo porque me brinda como un checklist de lo que debería tener. En temas de criptografía probablemente no va a ser propios de los proyectos, pero en temas de disponibilidad, lo que hablamos de backups, temas de talento humano, lo que propone, podría ser útil. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Paola. ¿Qué indicadores se pueden medir para que realmente el seguimiento y control a las comunicaciones del proyecto? ¿Qué indicadores? Listo, esto hace parte de la estrategia de comunicación que hayamos definido, ¿no? La comunicación parte de una buena estructura de interesados, es decir, quienes van a verse afectados por nuestro proyecto, y los interesados nos dan pautas claves de sus necesidades, de lo que esperen, de sus expectativas en el proyecto. Y a partir de ahí yo puedo decir, bueno, si a mi interesado uno, por ejemplo, cumplí con informarle porque era tomador de decisión o porque debería mantenerse informado, porque debería gestionarse de acuerdo a la matriz que yo utilice de comunicaciones, podría yo empezar a establecer. Esto es un indicador no de impacto, pero en términos de madurez, si no estamos muy familiarizados con la propuesta de indicadores, sería un primer elemento que me está garantizando que existe la comunicación. Segundo, si hubo algún retraso, identificamos que ese retraso es porque alguien no elaboró una tarea y esa tarea porque nadie me dijo y no hay evidencia. Por ejemplo, es un indicador de oportunidad, ¿no? De haber ejecutado una labor en el tiempo que se requería. Entonces, ya yéndonos un poco más técnicos en temas de lo que propone el PMI, si yo hice una buena tarea de desglose de una ADT, perdón, para definir el alcance y después de eso definir unas actividades, yo puedo también relacionar indicadores de comunicaciones de acuerdo al cumplimiento con esos entregables, ¿no? La parte operativa es la parte de generar o de realizar las actividades para que ese entregable se desarrolle y la parte estratégica es el cumplimiento con dicho entregable. Se me ocurre en ese par, pero analizando las necesidades del proyecto podríamos identificar otros indicadores, o sea, todo lo importante es que veamos el proyecto de manera completa, de manera holística, y no que la comunicación va por una parte, que el costo va por aparte, que el alcance va por aparte, no. En eso hablamos cuando definimos un tema más estratégico. Muchas gracias. Una pregunta más de Jorge. En algunas empresas se suele manejar toda la información en la nube, Office 365, Dropbox, Google Drive, etcétera. ¿Qué tan recomendable es esta práctica y qué debemos tener en cuenta? A ver, pues digamos que esto depende como en términos de seguridad de la información, del apetito de riesgo que esté dispuesto la empresa que opta por esta práctica, ¿no? Las bondades de flexibilidad y de disponibilidad que nos permiten estas herramientas son buenísimas, pero la nube no es algo etéreo, o sea, la nube es un servidor, solamente que es algo que no lo tenemos como al lado, por decirlo así. La nube sigue siendo un elemento físico, ¿sí?
que puedo es acceder a cualquier parte, pues es otra cosa. Office 365, Drive, pues dentro de su propuesta de valores generar ambientes seguros, ¿no? El mismo Amazon, en la nube, etcétera, pues tienen algunos criterios de seguridad de la información que cumplen. Entonces, si cumple con norma ISO 27000, está certificado, pues uno podría llegar a pensar que es un ambiente seguro y es recomendable. Sin embargo, pues la nube requiere conexión a Internet y la conexión a Internet requiere energía, ¿no? Entonces, si ya estoy hablando de una nube propia, por ejemplo, en donde yo no tengo toda la infraestructura que pueda llegar a tener Amazon, Office 365, etcétera, pues debo pensar si realmente voy a garantizar disponibilidad de la información. ¿Qué tan recomendable es? Pues depende nuevamente del análisis de riesgo y el apetito de riesgo que tenga la empresa. En términos de proyecto, pues para mí es buenísimo, o sea, poder haber trabajado en ambientes colaborativos, sobre todo cuando se gestionan equipos virtuales, pues es una maravilla tener la información disponible ahí. No, nunca he tenido pues algún tema de robo de información, etcétera. Esto pues requiere unas políticas muy claras también de quién accede a la información, con qué privilegios, etcétera. Entonces, pues, depende de esos escenarios, pero creo que doy como un panorama completo de las bondades y las dificultades que pueda llegar a tener estos ambientes. Muchas gracias, Alexandra. Tenemos otra pregunta. Es muy común que en los proyectos se distribuya mucha información a través de correo email, lo que hace Ajá. que información sensible se convierta en masiva. Es claro que un plan de comunicaciones correcto puede ayudar, pero en nuestro mundo real a veces esto no funciona así. ¿Qué nos puedes recomendar en este sentido para mantener información segura y sobre todo de calidad? Ay, excelente pregunta. Nosotros, lo que proponen nuestras buenas prácticas es el mundo ideal, ¿no? Y pues por lo menos me mencionas el correo, pero por lo menos en otros ambientes donde suele utilizarse más el tema de WhatsApp se vuelve muy complejo este tema. ¿Qué podría yo recomendar? Yo recomendaría no utilizar ningún medio informal, justamente por ser información sensible. Trabajaría un poco más el tema de cultura, aunque los temas de cultura requieren más tiempo, es decir, los cambios no se van a ver de manera inmediata cuando trate de cultura. Eh, Impedir que utilicen las herramientas que hoy en día se utilizan, pues es muy complejo porque todo el mundo quiere cosas ya, quiere inmediatamente la información y pues esto es lo que nos permiten estos medios. Entonces es algo difícil, es algo que requiere un poco más de reflexión hacia la organización y más generar conciencia en temas de privacidad y seguridad de la información y efectivamente algo más estratégico. Ya depende qué tan sensible sea esa información para utilizar otras técnicas un poco más fuertes, ¿no? Más de prohibición, aunque pues eso está demostrado que no generan pues los mejores resultados. Cada quien se da pues como a la tarea de lograr el objetivo de tener la información. Puede tomar una fotografía y nadie le impide, ¿sí? Entonces, pienso que trabajar en temas de cultura y generar conciencia no va a haber el cambio inmediato, pero y a largo plazo. Muchas gracias, Alexandra. Tenemos una pregunta más. ¿Qué Sí. opinas de la aplicación de metodologías ágiles en las diferentes etapas de un proyecto? Concepción, formulación, ejecución, control y cierre. A ver, pues ahorita el tema del agilismo está de moda, ¿no? Y no podemos cerrarnos y creo que tiene unas bondades bastante interesantes en términos de valor hacia el cliente y de funcionalidad en lo que vamos entregando. Sin embargo, no hay que confundir el tema de la agilidad con el tema de la rapidez. Son conceptos diferentes. La agilidad vamos orientada a satisfacción del cliente. El tema de la rapidez es como salgan las cosas y que sea ya. ¿Sí? Opino que la metodología híbrida puede llegar a ser un tema que solucione muchos problemas que vemos en los proyectos que son gestionados de manera tradicional y sobre todo en nuestra cultura.
El tema de la agilidad requiere autodisciplina, requiere automotivación, requiere que seamos como muy conscientes, muy consecuentes y nuestra cultura no tiende a esto. Entonces, probablemente ahí vamos a tener dificultad en la adopción de este tipo de herramientas, pero opino que son muy buenas, opino que deben saberse manejar y opino que debemos de ser más innovadores y creativos con las buenas prácticas, no para hacer cosas que desdibujen la labor de un proyecto utilizando una metodología, pero ser muy adaptativos es tomar lo mejor de cada mundo para poderlo desarrollar. Si ya PMI está hablando de temas ágiles y de temas híbridos sobre todo, pues pienso que es importante conocer este tipo de metodologías y poderlas aplicar en nuestros proyectos. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, uno de nuestros participantes levantó la mano. Vamos a darle paso a Carlos Benítez. Carlos, Alexandra, te escucho. Sí, básicamente es en el tema de que se debe generar, que en la pregunta que hablaban de compartir mucha información, lo primero que hay que identificar son los activos de información, quienes tienen acceso a ellos, los niveles de información a los cuales se pueden acceder y en definitiva tener en un proyecto también la designación de un oficial de seguridad de la información. Oye, Carlos, muy interesante. Muchísimas gracias por tu aporte. El tema de los oficiales de información es súper importante y muy valioso, ¿sí? No todas las organizaciones cuentan con un rol de oficial de seguridad, incluso pues no todas tampoco cuentan con roles de gerentes de proyectos definidos. Entonces, en ese sentido, a veces se comparten funciones, pero considero muy, muy valioso ese aporte que nos haces, de que al gerente de proyecto lo acompañe un oficial de seguridad, facilitará la comunicación asertiva y lo que tú mencionas de generar estas matrices pues de activos de información y pues son elementos que un gerente de proyecto se puede llegar a conocer y puede llegar a entender por qué no debería manejar la información de esa manera. Muchísimas gracias por el aporte. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, a nuestros participantes les recordamos, si tienen alguna inquietud, pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para que Alexandra pueda resolver sus inquietudes. Bueno, los invitamos a resolver nuestra encuesta satisfacción de este evento, la cual encuentran publicada en el chat. Bueno, creo que me hablaban de que mencioné Scrum y que otras metodologías ágiles recomiendo. Bueno, no conozco más metodologías ágiles. Conozco conceptos de pronto más de... ¿Me escuchan? Sí, Alexandra, te escuchamos. Ok. Conozco más conceptos relacionados a Lean Startup, que es más de agilidad para generar productos, etcétera, pero pues que se aplican y se están aplicando también, por ejemplo, conceptos de PMO orientados a Lean. Ahí sí, pues bueno, debo ser como muy honesta y franca, decirte, pues temas de agilidad no he manejado más metodologías. No sé si había otra pregunta por ahí. Gracias, Alexandra. Tenemos otra pregunta. ¿Podrías Claro. ampliar información con respecto a los estudios sobre habilidades de gerencia de proyectos en la era digital? ¿A qué se hace referencia exactamente? Claro, aquí en el chat voy a dejar el nombre del estudio que lo pueden encontrar publicado. Básicamente hace referencia a que no solamente debemos desarrollar habilidades en gestión de proyectos, es decir, conocer metodología, ni solamente habilidades blandas de negociación, etcétera, que es lo que típicamente suele proponerse, sino que el gerente del futuro, el gerente de proyectos del futuro debe desarrollar otras competencias que ellos mencionan ahí en ese estudio, 5 competencias en lo que tiene que ver con temas de transformación digital.
¿sí? Que es la era en la que estamos ahorita desenvolviéndonos. Entonces, esas 5 competencias básicamente es en expertos en ciencia de datos. No digo es volverse que el gerente de proyectos se vuelva experto, sino que sepa a qué hace referencia la ciencia de datos, ¿sí? En temas de regulación, de normativa, por eso les hablaba un poco de política digital. Es decir, nosotros como parte de una nación muchas veces no nos preocupamos por conocer qué está haciendo realmente nuestra nación por nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, aplican mucho tema normativo, por ejemplo, protección de datos en temas de seguridad. Habla de lo que es seguridad y privacidad. Esto pues en el mundo tiene muchos sabores, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Entonces en España lo hacen de una manera, en Inglaterra lo hacen de otra, nosotros en Colombia de una, en Argentina, etcétera. Entonces el tema de la seguridad está muy diversificado de cómo es el tratamiento de la seguridad. Pues hay temas uniformes como el tratamiento de datos, etcétera. Otro elemento es en temas de liderazgo colaborativo, lo llaman ellos, sobre todo por los ambientes que se están generando. El tema de la colaboración pues implica que no solamente yo ¿cómo decirlo? Me enfoque pues en un solo tópico, sino que pueda conocer de manera integral todos los elementos que puedan constituir en este caso un proyecto. Y el quinto es, si se me escapa en el estudio, a ver, es de ciencia de datos, normatividad, ¿cuál era el otro? Bueno, se me escapa, pero básicamente eso es lo que habla el estudio. Alexandra, muchísimas gracias por resolver todas las inquietudes de nuestros participantes. ¿Sí? Vamos a dar por terminada nuestra sesión de este primer webinar. Agradecemos a todos los participantes. También queremos ofrecer una disculpa por la interrupción presentada y queremos invitarlos a nuestro próximo webinar, el 28 de febrero, donde trataremos el tema marca personal. También los invitamos a participar en nuestra encuesta, la cual hemos colocado a través del chat. Muchas gracias a todos. Jorge, te doy paso en este momento para cerrar nuestro webinar. Jorge, te damos paso en este momento. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la participación. A nuestra conferencista, muchísimas gracias. A todos les deseamos una feliz noche y esperamos nos puedan acompañar en nuestros próximos webinars. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. También a todos los participantes, muchísimas gracias. Estuvo muy el tema de las preguntas. Creo que entonces generó el interés que esperábamos. Cualquier cosa, igual, pues me encuentran en LinkedIn, cualquier cosa que pueda yo responderles, colaborarles con muchísimo gusto. Y pues a través también de la universidad, espero que igual sigan participando o sigamos participando de esta iniciativa tan chévere que nos propone la universidad. Muchísimas gracias, Alexandra.